La conferencia que, como ven ustedes, está dedicada a este cuadrito. No es un cuadro muy grande, es una obra que tiene calidad, desde luego, si no, no estaría expuesta en el Museo del Prado. Pero evidentemente, si se ha elegido para dar una conferencia, es debido, iba a decir no tanto al cuadro, el cuadro desde luego es el motivo y de él voy a hablar, pero también de Santa Teresa. Es decir, estamos en el año de conmemoración del 5º centenario de su nacimiento, que como saben ustedes empezó el 15 de octubre del 2014 y terminará el próximo 15 de octubre, un año en el que hay muchas actividades y de hecho si quieren ver este cuadro no tarden mucho en ir, bueno luego lo volverán a ver más adelante, ir a la sala porque a final de mes marcha entre comillas del museo para trasladarse a la Biblioteca Nacional con motivo de una exposición que se va a organizar allí referente a la Santa. Les hago esta introducción para decirles que, lógicamente, voy a hablar del cuadro, pero voy a hablar, la conferencia al cuadro da para lo que da. Si les tengo una hora hablándoles solo del cuadro, me imagino que al final nos quedamos Elena y yo y poco más. Pero no voy a hablar solo del cuadro, que sí, voy a hablar algo de Alonso Cano para que sepan pues, cómo es ese pintor brevemente, porque no ese es el motivo de la conferencia, pero sí el cuadro, el pintor y después fundamentalmente de la iconografía. La iconografía del cuadro y la iconografía de la Santa. Es una iconografía muy interesante que se desarrolla pues, a partir precisamente o fundamentalmente a partir de su beatificación y después, como veremos también, de su canonización. Y tiene unas líneas, por así decirlo, de actuación muy interesantes y eso es lo que yo quiero esencialmente explicarles. Tienen ustedes todos los datos del cuadro en la pantalla, la técnica, las medidas, el lugar donde está expuesto, por supuesto el pintor, el año en el que posiblemente se pintó y la fecha de ingreso en el museo, que como ven ustedes es una adquisición muy reciente y su procedencia original. Tenía que haber puesto procedencia original. En verdad que en el año 1628 se conoce el documento, el contrato que firma Alonso Cano con ese convento carmelita de San Alberto de Sevilla para realizar un retablo a finales del año 28. Y por eso esta pieza que se vincula a ese retablo pues se fecha un poco después, en el año 29. Y les decía que tenía que hablar de procedencia de origen porque en ese lugar estuvo hasta principios del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XIX, probablemente por la Guerra de la Independencia. Ya saben que muchas de las ornamentaciones, de las decoraciones religiosas, de obras interesantes y después además con la desamortización salieron de sus lugares de origen y es un cuadro que ha pertenecido a distintos propietarios privados hasta que, como ven ustedes, fue adquirido por el Estado en el año 2013 y adjudicado al museo. Normalmente los museos, ninguno tiene suficiente dotación económica para hacer frente a una adquisición importante, porque Alonso Cano es un muy buen pintor y los temas o el tema es interesante dentro de la iconografía. Un museo debe de estar dedicado a muchas cosas, muchas, yo no lo voy a ahora explicar, solo que todos ustedes lo saben, pero también, por ejemplo, a los planteamientos iconográficos de una cultura como la nuestra. El Museo del Prado está muy vinculado sus colecciones a nuestra historia, al sentimiento que la sociedad española y las costumbres ha tenido a lo largo de los siglos. Es decir, que por eso son obras interesantes y ya les digo que normalmente las adquisiciones siempre las hace el Estado y después se adjudica a un museo. Me van a permitir que en vez de un cuadro hable de dos, porque es verdad que no se colocó en el título de la conferencia, porque ustedes comprenderían
que era muy largo, ningún título de una conferencia puede constar de tantas palabras, y bueno, se eligió el de la aparición de Cristo Salvador a Santa Teresa, pero yo creo que la conferencia debe de estar dedicada a estas dos obras que están en el mismo lugar, que tienen el mismo origen, en fin, como no hace falta que yo se lo explique, que tienen una idéntica procedencia, entraron juntas en el museo, están vinculados a la Santa y que evidentemente fueron pintados para un mismo lugar. O sea que yo voy a hablar de los dos, evidente, de uno, de la aparición de Cristo Salvador, por supuesto, pero también yo creo que queda más completa la conferencia. Porque evidentemente son obras procedentes de ese retablo que les he dicho, de San Alberto, para posiblemente las calles laterales o los espacios laterales, las calles laterales de ese retablo. En el contrato no se especifica, bueno, normalmente en un contrato del siglo XVII, ni medidas, ni en muchas ocasiones ni siquiera temas, pero bueno, no hace falta que explique cómo las proporciones, las medidas, el tema, la definición de la Santa, todo forma parte del mismo conjunto. Y como conjunto han vivido siempre la pareja unidas, y por eso la pareja no la voy a separar yo. Y voy a hablar de las otras obras. Además, como ya les he dicho que una parte de la conferencia estará dedicada a la iconografía de la Santa, en ella aparecen, pues yo diría, las dos iconografías fundamentales, hay alguna más, pero fundamentales de la Santa. Una, su condición de escritora, y en la otra, la representación, que es también muy frecuente, de sus visiones místicas, de sus éxtasis. Ya verán, lo voy a repetir seguramente en alguna ocasión más, cómo no hay en su iconografía apenas presencia, vamos, de hecho yo no lo voy a tratar porque no de otros temas. En cualquier santo nos encontramos, como se suele decir, obras relacionadas con su vida y milagros. Claro que Santa Teresa, en su proceso de beatificación y canonización, se hablaba de milagros y de otros procesos similares, pero su iconografía va a ir, luego en cierto modo veremos por qué, por estas dos direcciones, por los dos cuadros que tienen ustedes delante, uno como escritora y otra en función de sus visiones místicas que evidentemente le dieron fama, le han dado su imagen más repetida, son precisamente esto, no las de sus milagros y los hubo. Evidentemente, su iconografía, también lo vamos a ver, que está muy unida a sus textos, a los procesos místicos, a esos éxtasis, a esas visiones que ella escribió, relató en su propia literatura. Ese es el contexto fundamental para entender y para explicar la iconografía de la Santa. En los dos cuadros ven una representación de un sentimiento religioso contenido, muy característico de esas primeras décadas del siglo XVII. No olviden que en ese momento, en los años 20, la pintura en Sevilla, que es donde estaba donde estaba Alonso Cano, y también en la capital, también en Madrid, pero desde luego en Sevilla era muy importante la presencia del naturalismo tenebrista de origen italiano, creado por Caravaggio, los contrastes de luces, el realismo, no solamente en el modelo de la Santa o en su fisonomía, sino en las actitudes, en los datos, por ejemplo, pues el libro, el tintero y desde luego de una gran calidad el tratamiento de los paños, que desde luego protagonizan en gran medida casi toda ven ustedes la parte inferior del cuadro de la derecha, del cuadro de la aparición de Cristo al Salvador, ante el Cristo resucitado. Ese sentido realista, esa idea que es muy propia de la pintura de ese momento, de acercar lo representado al fiel, que era una voluntad fundamental de la Iglesia en esos momentos. Ustedes piensen, por ejemplo, eso yo lo digo mucho en mis clases, un santo de Miguel Ángel o un santo o una santa de Rafael. Las de Rafael no tienen cuerpo, son seres translúcidos, espirituales. Los de Miguel Ángel son, como dirían
pues los niños pequeños, nuestros hijos o nuestros nietos, son como superhéroes. Lo que quiere la Iglesia católica a partir de Trento es que el fiel comprenda, que el fiel se identifique con lo representado. Ese acercamiento al mundo popular, que desde luego tiene un contenido ideológico muy profundo, pero es una base fundamental para entender por qué pues vemos con ese tratamiento cercano, preciso, propio de la pintura en Sevilla en esos momentos, que es lo que hace Cano la representación de estos temas. El encuentro con el Salvador, ella, ya les he dicho que la mayoría de los temas de Santa Teresa, sus éxtasis, ella lo cuenta o lo relata o forma parte de sus textos. El encuentro con el Salvador es un hecho, es un suceso que ella relata en Las Moradas, en su texto de Castillo Interior o Las Moradas, que es una de sus obras más difundidas, por supuesto, a partir de que ella lo escribe, es decir, que no es raro que los pintores en el XVII, en el barroco, los pintores que van a asumir esa exigencia de la Iglesia católica de acercar lo representado al fiel, van a inspirarse y van a leer esos textos. Además, serían realmente un pintor en el siglo XVII no pinta lo que quiere, pinta lo que le encargan. Y evidentemente pues las distintas comunidades carmelitas, los clientes de los pintores en ese momento, claro que les proporcionarían estos temas. Bueno, pues en Las Moradas ella escribió: se le presentó el Señor acabando de comulgar, con forma de gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado, y le dijo que era tiempo que de sus cosas tomase ella por suyas, y él, con mayúscula, tendría cuidado de las suyas. La santa describe así el encuentro entre ambos, ese encuentro místico milagroso, para definir el paso que, según ella, experimentó en su sentimiento religioso de la unión espiritual al matrimonio espiritual. Ya en muchos de sus textos habla de esa unión íntima, que además lo vamos a ver en su iconografía, sobre todo al final, que me imagino que ya se pensarán ustedes por dónde vamos a acabar. Pues bueno, pues es así como ella misma describe en esa aparición de Jesús y esas palabras la unión, el paso de la unión espiritual al matrimonio espiritual. Y en el contrato del convento de San Alberto, del que proceden estas piezas, donde ya les he dicho que no figura la descripción de ningún tema, pero sí en uno de los párrafos se dice que se ha de pintar el desposorio de Cristo y la Santa, que posiblemente, sin que se pueda asegurar absolutamente, hace alusión a este tema. Por supuesto que en la otra obra, en la aparición de Cristo o de un crucifijo, casi, porque en ese tema es verdad que es Cristo crucificado, pero es un crucifijo. La escala nos indica probablemente que no es la presencia real del cuerpo de Cristo, sino la imagen que representa su sacrificio, porque es la fuente de su inspiración para sus textos. En este cuadro, vamos a ver en otros cuadros, he traído varios para que vean cómo se desarrolla esta iconografía, incluso hasta el siglo XX. Hay un cuadro del siglo XX que he encontrado que evidentemente algo raro a la hora de pintar de la pintura religiosa, pero bueno, generalmente en este tema de la santa como escritora, ella siempre aparece igual, lo vamos a ver, sobre el libro, con la mano levantada en la que sujeta la pluma, pero no en actitud de estar escribiendo, sino con la cabeza levantada, mirando hacia los cielos, buscando la inspiración, en este caso y en otros muchos, en la imagen del crucifijo o del crucificado. Pero también en otros cuadros aparece la paloma del Espíritu Santo que la inspira. Esa es la iconografía más habitual. Como les he dicho, estos cuadros, que tienen un tamaño pues, relativamente pequeño, sería un retablo para uno de las capillas o altares laterales. Ya les he dicho que no se sabe, son obras de calidad, que representan muy bien el estilo de Cano y muy ajustados a lo que es la iconografía de la santa en esos momentos. Aquí tienen ustedes a la santa.
Como les he dicho antes, del 15 de octubre pasado al próximo se celebra su centenario. Teresa de Cepeda y Ahumada, fundadora de los Carmelitas Descalzos, mística, escritora, que con San Juan de la Cruz es la cumbre de la mística española. Yo no voy a hablar de ella exactamente, pero algunas pinceladas vinculadas a lo que estamos viendo, lo que vamos a ver. Ella estuvo muy relacionado con personalidades muy influyentes del mundo religioso de su tiempo. Les puedo decir que uno de sus principales consejeros fue el franciscano San Pedro de Alcántara, y se lo digo porque le vamos a ver ahora en los cuadros. También el dominico San Luis Beltrán, que fue uno de sus principales impulsores para llevar a cabo el proyecto de la reforma de la Orden del Carmen y también del jesuita San Francisco de Borja. Ella impulsó esa reforma como una vuelta a la austeridad, a la pobreza y la clausura tras la relajación de las normas. Y ella es patrona de los escritores de lengua española, entre otras cosas, por sus textos. Una obra literaria en la que destacan, en el ámbito de la mística con carácter didáctico, en el que destacan Camino de Perfección, El Castillo Interior, Las Moradas, que ya he citado, Su vida, que el original está en la biblioteca del Monasterio del Escorial, y uno de los últimos, el libro de las fundaciones, una poesía, ella escribe una poesía lírico-religioso con un verso fácil también, de estilo ardiente y apasionado. Hay una frase de Santa Teresa que no me resisto a decirles: lee y conducirás. No leas y serás conducido. Vamos, que vale para todos los siglos y todos los momentos, como ven ustedes. Pero una frase de Santa Teresa, patrona de los escritores de lengua española. Hubo también un proceso, pero en eso no voy a entrar porque es muy largo, para declararla patrona de España con Santiago, pero un proceso que no se llevó nos llevó a término. Uy, me doy con esto. Bueno, ahora vamos a hablar del retrato de ella. Hay dos retratos de Santa Teresa. Uno literario, escrito por una de las monjitas, que relata aquí su confesor, que les voy a leer, un retrato físico, y este retrato que tienen ustedes en la pantalla. Está considerado como auténtico. Francisco de Ribera, su confesor, un momento, escribió de ella: era de muy buena estatura y en su mocedad y hermosura, y aún después de vieja parecía harto bien, el cuerpo abultado y muy blanco, el rostro redondo y lleno de buen tamaño y proporción, la tez blanca encarnada, y cuando estaba en oración se le encendía y se ponía hermosísima, todo él limpio y apacible, el cabello negro y crespo, la frente ancha, igual y hermosa, las cejas de un color rubio que tiraba algo a negro, grandes y algo gruesas, no muy en arcos, sino algo llanas, los ojos negros y redondos y un poco carnosos, no grandes, pero muy bien puestos, vivos y graciosos, que en riéndose se reían todos y mostraban alegría, y por otra parte muy graves, cuando ella quería mostrar en el rostro gravedad. La nariz redonda y no muy levantada de en medio. Tenía la punta redonda y un poco inclinada para abajo. Las ventanas de ella arqueadas y pequeñas. La boca ni grande ni pequeña. El labio de arriba delgado y derecho. El de abajo grueso y un poco caído y de muy buena gracia y color. Los dientes muy buenos. La barba bien hecha. Las orejas ni chicas ni grandes, la garganta ancha y no alta, sino antes metida un poco, las manos pequeñas y muy lindas. En la cara tenía 3 lunares pequeños al lado izquierdo, que los he buscado en el retrato pero no los he encontrado, que le daban mucha gracia, uno más abajo de la mitad de la nariz, otro entre la nariz y la boca y el tercero debajo de la boca. Todo junta parecía muy bien y de muy buen aire en el andar, y era tan amable y apacible que a todas las personas que la miraban comúnmente aplacía mucho. Estas descripciones, que no son tan frecuentes antes, pero sí son frecuentes, la existencia del retrato, la existencia del retrato pictórico, quiero decir, la existencia de estas descripciones,
están muy de acuerdo con el planteamiento icono-religioso de las imágenes en ese momento a partir del Concilio de Trento, porque la devoción basada en la imagen, en la figura del santo, en la cercanía. Ella tuvo fama de santidad y efectivamente es un retrato, ahí no era santa todavía, pero van a ver después cómo hay imágenes de ella antes incluso de la beatificación de 1614, nos indica esa voluntad de cercanía, de identificación, de realidad que quería la Iglesia en sus protagonistas en esos momentos. Y también en ese contexto, este retrato pintado por un padre carmelita, Fray Juan de la Misericordia, que existió, por supuesto. Hay unos textos de la época en el que se dice que ella posó solo un día, porque se queja que no tuvo mucho tiempo para, digamos, perfilar, ya tenía ella 61 años, su fisonomía exactamente el 2 de junio de 1576, con motivo de la fundación de los Carmelitas de Sevilla, y que ella le pidió la orden que posara para este Fray Juan de la Miseria, que es que iba a decir que existió, que sí, que es real. Él era un aventurero, un soldado aventurero que llega a Sevilla y se convierte a una vida de religión, entra en el Carmelo y va a vivir parte de su vida religiosa en Sevilla y la otra en Madrid, en el convento de San Meregildo, del cual queda solo la iglesia de San José, la que tienen ustedes en la calle Alcalá, en la entrada de la Gran Vía. Ahí vivió hasta su muerte y sus restos se conservan en los Carmelitas de la Plaza de España, en el convento de Carmelitas de la Plaza de España. Bueno, es el único pintado directamente y fue reconocido, muy famoso, muy copiado. Todos los conventos tuvieron una copia a lo largo desde luego de finales del XVI o del siglo XVII. Tengan en cuenta que Trento, que es el concilio en el que la Iglesia Católica va a plantear, por así decirlo, sus armas de defensa y de ataque también frente a los protestantes, tuvo lugar desde 1545 a 1563. Y toda esta ideología religiosa, el realismo, la cercanía, por ejemplo, la exaltación de los santos, que ya existía anteriormente en la Iglesia Católica, pero es especialmente importante a partir de Trento porque, como saben ustedes, y las imágenes, porque los protestantes niegan ese culto a las imágenes. Lo que hace la Iglesia Católica es potenciar, evidentemente, los aspectos de la fe católica que difieren o que se enfrentan, o como lo quieran ustedes llamar, al mundo protestante. Aquí tienen también sus datos iconográficos. Ya saben que ella nace en Ávila, muere en Alba de Tormes y fue beatificada en 1614 por el Papa Borghese, por Pablo V, que es el que terminó, por ejemplo, la fachada de San Pedro del Vaticano. Ahí tienen ustedes su nombre en la fachada de San Pedro, y fue santificada unos años después por Gregorio XV. Precisamente las fiestas de santificación relacionadas con ella, con San Isidro, San Felipe Neri, Santo Tomás de Villanueva y algún santo más, no recuerdo ahora bien, fueron el primer acto festivo que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid tras la finalización de su construcción. Todas las fiestas dedicadas al pueblo, a la participación del pueblo, con las estampas, con imágenes de esos santos recién canonizados, tuvieron lugar, como ya les he dicho, en muchos sitios, lógicamente, pero en la plaza, aquí en Madrid, especialmente en la Plaza Mayor de Madrid, en 1622. Solo por curiosidad les pongo su primera fundación. Ella, uno de sus hermanos de Perú, la manda un dinero, ella enseguida construye su primera fundación,
que es, bueno, ustedes, el convento de San José de Ávila. La iglesia, que es del 7, la lleva a cabo Francisco de Mora. Desde el punto de vista arquitectónico, seguro que ustedes reconocen el modelo porque influyó muchísimo en las iglesias conventuales de las primeras décadas o la primera mitad del siglo XVII en Madrid. Por ejemplo, la fachada de la Encarnación, que no son carmelitas, pero seguro que lo recuerdan. Y ahí tienen a San José con el niño. La devoción de San José a San José como el primero de los santos, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, es una consecuencia de la voluntad del Concilio de Trento de la exaltación de los santos. Trento se da cuenta que, y Santa Teresa es una de las principales impulsoras de esa idea, de que el primero de los santos, que había estado ahí como un comparsa, si van ustedes, por ejemplo, pues a las salas, muchas de las salas del Prado, hasta el siglo XVII, hasta principios del siglo XVII, hasta el Maíno, hasta el cuadro de Maíno de la adoración de los pastores. En cualquier escuela San José es como un elemento iconográfico, pero poco más. Está con sus pañalitos o está ahí acompañando a la Virgen, pero sin ningún protagonismo. Trento dice, el primero de los santos es San José, porque fue el padre putativo de Jesús en la tierra. La palabra putativo quiere decir haciendo las funciones de padre, pero sin serlo realmente, que es también el significado de la palabra en femenina, haciendo las veces de esposa, pero sin serlo. Bueno, pues San José se consideró el primero de los santos, porque fue el padre putativo de Jesús. Y a partir de Trento, en el Santoral, San José, ustedes lo pueden ver en cualquier estampa ahora, San José, P. padre putativo. Y por eso a los José se les llaman Pepes, por San José, por esa condición de padre putativo. Bueno, y Santa Teresa, este año ha sido, hasta hace poco, el año del Greco. El Greco también, un hombre del mismo momento, pinta un San José y el niño. La primera fundación está dedicada a San José. Pero bueno, nosotros nos vamos también un poquito a Alonso Cano. Alonso Cano es un pintor que nace en Granada, pero la familia se traslada seguramente en el año 15 a Sevilla. Y allí en Sevilla pues, inicia una formación como pintor y como escultor. Como escultor en la influencia de Martínez Montañés, porque Alonso Cano no es frecuente, pero en España, ahora acabamos de terminar aquí en otro estatus, lógicamente, en el Prado, de la exposición de Bernini, que han visto ustedes, que es escultor, arquitecto maravilloso y también pintor. Bueno, pues en nivel español eso es lo que es también Alonso Cano. Él se forma, ya les he dicho, en Sevilla, desde que tiene 14, 15 años, en el ámbito de Martínez Montañés y en pintura en el taller de Pacheco, donde coincide con Velázquez. Y los dos se forman dentro de ese naturalismo tenebrista del que ya he hablado antes. No olviden que posiblemente había cuadros de Caravaggio que de la década de los años 90, en torno a 1600, había ya en Sevilla, había otros pintores, había un coleccionismo, unos nobles, como eran algunos de los virreyes en Nápoles de origen andaluz, que llevaron o trajeron, mejor dicho, a Andalucía pronto obras de Caravaggio o de su entorno. Y ahí, en ese estilo, es donde, en el que era el estilo moderno en ese momento, es donde se forma, como les he dicho, Alonso Cano y Velázquez. Pueden ver ustedes aquí pues, el retrato de Sor Jerónima de la Fuente, de Velázquez, quiero decir, la adoración de los magos de Velázquez, que está en esta misma tipología del naturalismo en el que pinta en esa primera etapa como artista en Sevilla, que va hasta el 38. Estas dos obras, el San Francisco de Borja, que procede de la capilla del noviciado de la Compañía de Jesús, que evidentemente, igual que el San Juan Evangelista, que procede posiblemente de uno de los retratos también, retablos, perdón, sevillanos que salieron
con motivo de la Guerra de la Independencia, pero ven ustedes ese Alonso Cano con unas figuras monumentales, con un realismo, un buen pintor, porque es un buen pintor con ese sentido descriptivo, con el juego de luces, con el acercamiento a los modelos, que es característico, igual que pintaba Velázquez, característico de esos momentos. Ya les he dicho que no me voy a extender en Cano, porque si no nos llevaría mucho tiempo, pero ven, él llega a Madrid, Cano se traslada a Madrid en el año 38, posiblemente por la llamada del conde duque de Olivares. No olviden, conde duque de Olivares, valido, andaluz, sevillano, que protegió mucho y trajo a Madrid artistas de ese origen o de esa escuela, que era de las más importantes, de todas maneras, en ese momento. Él viene para pintar, entre otras cosas, unos reyes para el Salón Dorado, para el friso, parte superior, para decorar el Salón Dorado del Alcázar. El Prado conserva, que es el cuadro que tienen ustedes a la izquierda, dos de ellos nada más, porque como el Alcázar se quemó, desaparecieron. Y también en el ámbito del conde duque, de la nobleza, él encontró encargos importantes, como este Cristo de la Humildad, que está, como saben ustedes, en la iglesia de San Ginés, exactamente en la capilla del Santísimo Cristo, que fue especialmente protegida por la nobleza española, por el rey Felipe IV, por el propio conde duque. Lo tienen ustedes en la iglesia de San Ginés. ¿Qué es lo que supone para Cano venir a Madrid? Pues supone muchas cosas. Supone, como le supuso a Velázquez, conocer la colección real. Conocer la colección real era ver los Tizianos de cerca, ver trabajar. En el año 38, Velázquez ya había vuelto de su primer viaje a Italia y había incorporado a su pintura pues un planteamiento mucho más cromático, más luminoso, una técnica más suelta y sobre todo una superación de ese realismo descriptivo para evolucionar a un realismo más de la apariencia, no de la descripción, una pintura mucho más elegante, flexible. Estar en la corte, flexible, quiero decir, desde el punto de vista formal, estar en la corte le supone la colección real, le supone Velázquez, le supone conocer la obra de Rubens, es decir, algo que evidentemente potenció el arte de Alonso Cano. Aquí tienen también, tenía puestas las fechas en esta pantalla anterior. Él está en Madrid desde el 38 hasta el 52. Es verdad que en el 44 hay un episodio que su mujer muere asesinada, es acusado de ello, sufre tortura, consigue eludir la condena, se va a Valencia, luego vuelve a Madrid y en el año 52 es nombrado racionero de la Catedral de Granada. Se traslada a Granada, donde pueden ver ustedes su maravillosa obra en la decoración de la Capilla Mayor, y allí va a trabajar, hay algún otro viaje entre medias, hasta el final de su vida en 1667. Pero a partir del paso por Madrid supera ese primer estilo naturalista que vemos en los cuadritos de Santa Teresa, y aquí en el Prado tienen ustedes dos ejemplos de su etapa en Madrid, de cómo pues, su técnica, los modelos, ven ustedes que no son unas figuras tan grandes, tan rígidas, tan estáticas, sino que tienen un dinamismo, una elegancia, una técnica muy influida por Venecia, por Velázquez, mucho más suelta. Este es el Milagro del Pozo que él pintó para la antigua iglesia de la Almudena, que hoy está en el Prado, o este cuadro, que hay otro muy parecido, que también forma parte de la colección del Prado, donde yo creo que pueden diferenciar la paleta, la elegancia en los modelos, ese tratamiento algo más idealizado, que supone pues, el avance, evidentemente, en su estilo, y donde refleja, en este caso, de luego en el ángel y en el cuerpo, en el Cristo muerto, la influencia de flamencos, no solamente Rubens, sino también Van Dyck. Al final de su vida, él trabaja en la Catedral de Granada. Simplemente como ejemplos de su escultura, hay muchos más, pero bueno, para recordarles que era escultor, es un gran imaginero, con una policromía exquisita, muy características sus elegantes y fusiformes, con forma de uso inmaculadas, como tiene esta del facistol de la Catedral de Granada. La propia fachada de la Catedral de Granada, que se construye ya muerto él, pero responde inspirado en ese arco
como un arco triunfal clásico también a su diseño. Y aquí ven una de sus últimas obras que está en la Catedral de Málaga, donde ven pues, un sentido mucho más movido, más dinámico, más elegante, con un aparato escenográfico, teatral, sin tenebrismo, que esa ha sido la evolución de su estilo. Eso es lo que, un poco para enmarcar, para que esos dos cuadritos que hemos empezado viendo, para que vean que es una obra de ese primer momento en Sevilla, de calidad, y llegamos a la iconografía de Santa Teresa. Evidentemente es muy importante en ese mundo religioso trentino, mundo católico, como les he dicho antes, el sentido didáctico de las imágenes, el acercamiento al fiel. Hay algo que la Iglesia quiere, que el fiel, ya lo he dicho antes, comprenda y se identifique. Hay Santa Teresa, hay una frase de Santa Teresa también que dice que la Iglesia debe llegar al alma a través de los sentidos. Esa es su frase, llegar al alma a través de los sentidos. Ahora digo yo, no. Ella no es que rechazara, pero llegar a partir del intelecto, de la mente, de la elaboración, del pensamiento, eso suponía que el nivel de formación de aquellos a los que estaban dirigidas las imágenes, los pensamientos, los textos, debía de ser elevada, debía tener una preparación intelectual, y ella no quiere. Ella dice, la frase, hay que buscar a Jesús entre los cacharros, en fin, en esas frases que son tan populares de ella, que están en sus escritos, pues evidentemente lo que nos muestra era la voluntad de propaganda nosotros de ese momento por parte de la Iglesia, que era un momento de lucha, de propaganda, de propaganda de la fe católica frente a los protestantes. Cuando yo en la facultad suelo dar arte barroco, una de las asignaturas, doy otras, pero el arte barroco me gusta mucho, me parece, y me da un poco de rabia que muchas personas, que lógicamente, pues, por lo que han leído en la prensa generalmente, pero en un texto no, el barroco, uy, sí, eso tan recargado, no me gusta nada, generalmente. Barroco no es recargado. Sí, en algún momento sí, pero los cuadritos que acabamos de ver, que son absolutamente barrocos, no son recargados. El barroco es fundamentalmente propaganda y comunicación. Es el primer arte que nace con la voluntad de transmitir una ideología, unas ideas, un pensamiento al pueblo, de defender los planteamientos de la fe católica con un lenguaje fundamentalmente directo. Y en muchas ocasiones, ¿cuál era el más directo? Evidentemente, el aparatoso o el martirio en un momento determinado, porque si entendemos barroco como lo recargado, entonces ¿dónde dejamos a Velázquez? Porque Velázquez puede ser muchísimas cosas, pero no es recargado. Rubens sí, Caravaggio no. Entonces, porque lo que predomina es la voluntad de comunicación, de defensa, de propaganda. En un momento determinado, la Iglesia, en el que nosotros nos estamos moviendo ahora, en los que vamos a ver cómo plantea la iconografía de la Santa, quiere que todo sea clarito, que llegue con facilidad, que el fiel, cualquiera que sea su nivel, tengan en cuenta que estamos hablando del nivel del siglo XVII, muy poca gente en general de las que iban a la iglesia sabían, incluso algunos nobles, quizá, no, nobles no, pero algunas mujeres de la aristocracia no sabrían a lo mejor leer, pero desde luego el pueblo no. Y la Iglesia no quiere solo los aristócratas, no solo los formados, quiere al pueblo en general. Y la Iglesia, en torno a 1600, después de Trento, el hecho que termina en 1563, ahí empieza todo un proceso que cristaliza, hombre, las cosas no eran tan rápidas como ahora, unos 10 o 15 años después, primero de convencimiento, de demostración, esos martirios, que a veces, esos cristos, algunos crucificados o cristos yacentes, ¿verdad? Con la sangre, qué desagradable es eso y tal. Pero lo que quería la Iglesia en esos momentos es que el fiel viera que el Hijo de Dios se hizo carne,
y carne como nosotros, y sufrió, entre otras cosas, o que los santos dieron su vida por la fe, porque es un momento de lucha, de atracción, de defensa, pero de atraer a los fieles, en un momento que la Iglesia Católica tiene miedo ante el avance de los protestantes. ¿Qué pasa? Que llegan 1630, 40, 50 y la Iglesia Católica se ve fuerte, porque ha triunfado. Los anglicanos están donde estaban. Hay en Centro Europa los holandeses o los Países Bajos del Norte, donde estaban, no más territorio, y algo en Centro Europa. Pero el resto, la Iglesia Católica ha salido reforzada después de toda su corrupción del Renacimiento, el papado, Roma, y entonces la Iglesia se siente triunfante y ya no quiere ese martirio para el fiel, que el fiel sufra, no, lo que quiere es que el fiel se alegre y participe en ese triunfo, que vea el esplendor de la fe católica, de la gloria prometida. Y ahí es donde ustedes encajan lo del recargamiento del barroco. Pero el barroco es Caravaggio, y el barroco es Rubens, y el barroco es Luca Giordano, o los pintores de finales del siglo XVII, incluso las arquitecturas. Pero bueno, con esto me he enrollado un poquito, pero para que entiendan. Fíjense, en el año 13, recuerdan que antes la beatificación del 14, ya la primera fuente de difusión de para la devoción de un santo, las distintas comunidades, era, pues efectivamente, su vida y milagros, las escenas que la comunidad o las comunidades querían difundir de ese santo fundador, y lo primero era la estampa, el grabado. Se grababan estampas que se repartían el papel, porque un cuadro, que vamos a ver lógicamente ahora, claro, un cuadro estaba en una capilla, perfecto, si era un sitio importante, una comunidad o una iglesia importante, quiero decir, abierta al público, se veía. Pero el primer vehículo de difusión de este planteamiento, de los planteamientos iconográficos, del conocimiento, del acercamiento a la vida de los santos en ese contexto que yo les he explicado, son las estampas. En el año 13, en Amberes, ya hay unos ciclos de estampas. Ven, miren, aquí tienen, por ejemplo, a ver, el tema de la, anterior. La aparición del Salvador. Es verdad que aquí aparece un poco la vida de milagros. Aquí cuando se escapa, recuerdan, con su hermano, porque quieren, su hermano Rodrigo, que quiere sufrir el martirio. Después pero si se dan cuenta, casi todos son visiones. Visiones, éxtasis, a partir, como les he dicho, fundamentalmente de sus textos. Eso es un pliego, y estas estampas, o en grupo, o sea, tal como lo ven, o individuales, como alguna vez vamos a ver después, empiezan, iba a decir, a correr por el mundo, evidentemente, estamos hablando en Europa, en el Nuevo Mundo, las distintas fundaciones. Es este el vehículo de difusión del conocimiento de la santa. Nosotros vamos a empezar, a ver los temas iconográficos habituales para esta última parte de la conferencia, que, como yo creo que les he dicho antes, son tres. Una, su condición de escritora, que es vinculado a la fundación, a su condición de fundadora. Ese es posiblemente, desde luego, el más extendido, muy importante en España. Después está el de la comunión de la santa, que luego hablaré de ello, y el otro capítulo muy importante también, como les he dicho antes, de visión y éxtasis. No hay milagros apenas. Y casi no digo que no haya ni en algún caso, pero estamos hablando de lo que es la generalidad de su iconografía. Y ya les he dicho, lo que prima es la inspiración en sus propios escritos. Y es curioso, por ejemplo, en las fiestas de canonización, no solamente aquí en Madrid, sino en Roma. En Roma hay un gran tapiz que preside la canonización, y hay una serie de estampas. Ya les digo que es canonizada también, lo he dicho antes, con San Isidro, San Felipe Neri, Santo Tomás de Villanueva, y me está faltando uno, pero no me acuerdo ahora. Las estampas, en esas estampas de la canonización, ya aparece como escritora. Es decir, es una iconografía que la Iglesia casi define desde el primer momento. Pero en la bula de canonización se citan especialmente
dos temas, digamos, para usar dentro de la representación de la santa, para que llegue al pueblo, para que tenga la devoción hacia el pueblo. Uno, otra vez, la buena canonización, su condición de escritora, y otra, la transverberación, que eso es el otro tema también más importante. Bueno, pues vamos a ver que no quepo aquí. Vamos a ver algunos temas de pintura vinculados, primero, como les he dicho, a su condición de escritora. Ya hemos visto el Decano, esta es una de las estampas más difundidas de ese año de los grabadores que hemos visto antes, y ven cómo es una iconografía siempre muy semejante. El libro, la pluma, el tintero, la mesa, pero ella mirando hacia arriba, esperando la inspiración, con un crucifijo delante y con la paloma del Espíritu Santo, que ya les he dicho que es una de las iconografías, uno de los elementos iconográficos de este tema más difundidos. Es, por supuesto, en el mundo español del XVII, del barroco. Hay otros, vamos a ver, he traído algún otro cuadro de otros artistas no españoles, donde se va a exactamente iba a decir codificar o a plasmar este tema iconográfico. Ya les he dicho al principio, los pintores en ese momento, bueno, hasta los impresionistas, ese es el arranque del mundo contemporáneo, no pintan libremente lo que ellos quieren. No están en su taller y dicen, voy a pintar una Santa Teresa. Ellos siempre trabajan de encargo. Y el encargante es quien le dice lo que quiere. Y sobre todo en el mundo religioso del XVII es que no solamente es lo que quiere, es que está totalmente controlado por la Iglesia Católica las imágenes. De hecho, el suegro de Velázquez, Pacheco, que escribe un importante libro, El arte de la pintura, en los años 30, se va a publicar ya en la década de los 40 del siglo XVII, pero una de las partes esenciales de ese libro de Pacheco, él era un hombre culto y muy bien relacionado, como hoy diríamos, con las altas esferas, es la parte que le encarga la Inquisición española para que defina exactamente cómo deben de ser la representación de los temas religiosos para evitar cualquier desviación. O sea, como ustedes comprenderán, Rivera, un pintor español, ya saben, valenciano, que trabaja prácticamente toda su vida en Nápoles, que es un gran pintor, pues esta representación estaba dada. O sea, el tipo, en este caso ven, el de la izquierda tiene la paloma del Espíritu Santo, sí es verdad que aparece la calavera, que es un tema, la calavera, muy barroco, la verdad, un poco tenebroso, pero la calavera aparece en este contexto que yo les he explicado, el sentimiento religioso, para advertir a los fieles que la muerte llega, que la vida auténtica es la que hay después de la muerte, ¿no? Por eso, pero bueno, ven ustedes que los datos se repiten y es España la que fundamentalmente crea este tipo de iconografía. Ven, por ejemplo, este cuadro grande de un Zurbarán ya al final de su vida, en la última etapa de Sevilla antes de venir a Madrid, con esos rompimientos de gloria como de cartón piedra que hacía Zurbarán en los últimos momentos tratando de imitar a Murillo, que le había quitado en esos años ya el encargo, su condición de primer pintor en Sevilla. Pero bueno, ven, es el mismo tipo de cuadros. Fíjense qué bonito este cuadro. Hay alguna otra versión de Rubens. Esto evidentemente, esto es un encargo posiblemente privado. Está en una colección privada, es un cuadro pequeño, no es un cuadro de altar, alguna devoción especial. En el 18, por ejemplo, tienen este Palomino, que es un pintor cordobés también importante, en el que ven el mismo tipo de pintura, o sea, de concepción, y como les decía el propio Álvarez de Sotomayor, que fue director de este museo en las primeras décadas del siglo XX, pues ven este cuadro que está en la Pinacoteca Vaticana, también es un encargo devocional, en el que incluso en el siglo XX, en fin, ya un cuadro, porque después de ese álgido mundo religioso de las imágenes en el barroco, pues todo este tipo de representaciones en cierto modo decaen, pero bueno, y ven que siempre es lo mismo. Como comprenderán, desde el punto de vista de la escultura, a pesar de cómo vamos a terminar, la iconografía de la santa es muy difícil, porque si estamos hablando de apariciones celestiales, de rompimientos de gloria, eso hacerlo en escultura solo lo hará
realmente, como veremos al final, un maestro único y magistral. La escultura es muy complicada. De todas maneras, en España, quien crea en el barroco, que es el momento que se define la iconografía, y además como escritora, que es lo que se va a realizar a lo largo y a repetir a lo largo de todo el siglo XVII en la escultura, es Gregorio Fernández. Gregorio Fernández, en la que ven que sigue, en cierto modo, la misma iconografía. Claro, el rompimiento de gloria, el crucifijo delante, todas esas cosas no aparecen, pero sí aparece la calidad del maestro, como son ustedes, castellano, uno de el que crea el principal foco de escultura del barroco en Valladolid, que es tanto como decir en el norte de la península. Además, en Valladolid fue la segunda fundación de la Santa. Es muy importante la fundación carmelita y esta está en el museo he puesto Museo de Valladolid, y ya sé que no se llama así, el Museo Nacional Colegio de San Gregorio, pero era tan largo, el Museo de Escultura de Valladolid, procedente precisamente de uno de esos conventos del Carmelo, y tienen precioso, miren, la policromía, el trabajo minucioso. Estamos también en primeras décadas del XVII, es decir, la identificación, la precisión. Podría, pero no lo voy a hacer, leer otra vez la descripción de los ojos, de las cejas, pero bueno, más o menos. Miren qué bonito el libro, qué tratamiento, y la policromía en el ornato del manto. Pero os digo, es Gregorio Fernández quien crea la iconografía. Segundo tema, después del de Santa Escritora, el de la comunión. Este no es tan frecuente y, de hecho, en ejemplos es el último. Lo que pasa es que he dejado, en el caso, porque me interesaba más a mí, el de las visiones al final. ¿Por qué la comunión? Este es un cuadro precioso, posiblemente el más importante dedicado a este tema en España. Ya saben, Claudio Cuello es un pintor de la escuela madrileña de finales del XVII, uno de los grandes pintores de ese momento. Ya dentro de ese barroco, ven ustedes, ni el tenebrismo, ni ese estatismo en las figuras que hemos visto en el objeto de la exposición de hoy, en los cuadros de la exposición de hoy. Aquí esto es mucho más rico en el movimiento, en la narrativa, en los protagonistas. Otra vez, aquí quien le da la comunión es San Pedro de Alcántara. Siempre en estas composiciones es el franciscano San Pedro de Alcántara, por eso está rodeado de otros franciscanos. Pero ven ustedes, el cortinaje es ese lenguaje del barroco final, más espectacular, más triunfante, más alegre, que es el que quiere la Iglesia en ese momento. Y el tema de la comunión, no solamente Santa Teresa, hay muchos santos que aparecen en ese momento comulgando. ¿Por qué? Porque es uno de los tan importantes, lógicamente para el mundo católico, es uno de los sacramentos, igual que la confesión, puesto en cuestión por los protestantes. Los protestantes no aceptan, no creen en la transustantación, y por eso la Iglesia Católica, poniendo a sus santos a comulgar, o en las últimas cenas de adoración a la Sagrada Forma, lo que está haciendo es potenciar, defender esa idea. Por eso se representa especialmente este tema, el de la confesión. No da para mucho iconográficamente, pero sí la comunión. Hay de Santa Teresa y de otros muchos santos comulgando. San Jerónimo, tiene ustedes en el Dominiquino, Rivera, en la Cartuja de San Martino, tiene a todos los apóstoles comulgando ahí en otro cuadro. En fin, que es un tema vinculado a esa idea. Y ese es un cuadro muy bonito, que es uno de los... Livio Meus es un pintor flamenco que trabaja en Italia, también la segunda mitad del XVII, muy influenciado por los italianos, por Gauli, por pintores romanos de ese momento. Y ven el tema, ya les he dicho, de menos ejemplos. Y el último, en España, el más utilizado es el de la... que lo van a ver ahora por los ejemplos que he traído y que he encontrado y que son importantes, como les he dicho, es el de la Santa Escritora. Pero en ese tercer capítulo, sus éxtasis, sus visiones milagrosas. Esa es la última parte que vamos a ver relacionado con la iconografía de la Santa. Bueno, estos dos cuadritos que hemos tratado hoy, que ya hemos hablado de ellos. Por ejemplo, en escultura, después precisamente de su beatificación,
transverberación aparece, bueno, en escultura y en pintura, el tema de la Virgen y San José, poniendo a la santa, no se lo ven muy bien ahí, pero hay pinturas, el collar y el manto de santidad. Eso es también con una representación de la gloria abierta con los rayos de luz celestial. Aquí tienen el mismo tema, en este caso pintado por un pintor, por Orrente, que trabaja en Levante, en Murcia, y también en Toledo. En la sacristía de la Catedral de Toledo tienen un entierro de Santa Leocadia muy bonito de él. Es un pintor, ven cómo hemos vuelto a principios de siglo, del naturalismo, a pesar del rompimiento de gloria, pero una potenciación de las figuras más con contrastes. Y por supuesto San José, que es la gran devoción de Santa Teresa, pero claro, no se podía dejar a la Virgen coronada, porque además la Virgen también es, en muchos de sus aspectos, cuestionado por los protestantes, su condición inmaculada, en fin, y por eso no es nada raro que aparezca en esta iconografía de la santificación de la santa. Miren, en el propio Carmelo hay un cuadro anónimo en una de la capilla precisamente de Santa Teresa, el mismo tema, ¿ven? Es un tema. Y que bueno, Verdosán es un pintor influido por Rubens, que trabaja en Aragón, que bueno, no es que, pero es un cuadro bonito y sobre todo que me interesaba para que vieran pues esa iconografía en este último capítulo de los éxtasis, de esa relación que tiene con Dios, con la divinidad, con las figuras celestiales, la santa. Rubens, por supuesto, que uno de los más grandes pintores, esto es un cuadro para una fundación del Carmelo, era original en Amberes, donde ven a la santa, vinculada también a ese proceso de las almas del purgatorio, pero en esa relación con la divinidad. O este cuadro fantástico también de Guercino. Guercino es un pintor italiano bueno, ahí en esas fechas, que dentro del clasicismo italiano, tiene cuadros en el Prado, cuadrón en el Thyssen. Ahí está en un pequeñito cuadro, es una donación a este pequeño cuadro Museo de Saint-Provence, y ven esa presencia siempre de la santa en el mundo, vinculada al mundo de la divinidad, que es también uno de los, miren, la Almudena de González Velázquez, es un decorador, un pintor que tienen ustedes trabajando en varios de los techos de las iglesias de Madrid. En este cuadro no está mal la imagen que está en la Almudena. Y llegamos al último tema, que es el de la transverberación. Este es un pintor flamenco también del 17 que trabajó en España, vinculado a Italia. La transverberación lo narra la propia santa en su vida, en el texto de su vida, y ella lo explica como una experiencia mística en la que se produce la unión íntima con Dios. La transverberación para ella es un regalo divino que la permite lograr esa intimidad mística con Dios, y lo describe, como les he dicho antes, en el libro de su vida. No es muy frecuente, aparece en algunas pinturas y no es muy frecuente en la escultura, pero la más grande obra de Santa Teresa, la más conocida yo creo que por el mundo, es esa transverberación, ese éxtasis de Santa Teresa, ¿cómo se llama? Pero realmente es la transverberación, pero en fin, es una palabra un poquito complicada para colocarla en un lugar donde, no voy a decir turistas de Roma, turistas en Roma. Yo recuerdo que una vez pregunté, estando en Roma, a un guía de Roma, ¿qué horario tiene la iglesia de Santa María de la Victoria? Que quiero ir a ver la Capilla Cornaro, la Santa Teresa, que la verdad que es una obra cumbre. Han visto ahora, la han tenido aquí un poco cerca en la exposición de Bernini, una obra cumbre de la escultura del barroco, de la iconografía religiosa, del arte genial de Bernini. Y me dijo el guía, pues no sé. Digo, ¿y por qué no? Como dice, es que no voy nunca. Digo, es que siendo guía yo pensaba que era, para mí, como el ABC, ya les he dicho yo que soy un poquito barroca, como el ABC de Roma. Dice, no, porque yo llevo grupos de turistas, generalmente no voy a decir de qué nacionalidades fuera de Europa, y es que esto, si les llevo a ver una escultura, pues les parece que les estoy tomando el pelo. Pero, en fin, por eso les digo que no todo el mundo irá, pero mucha gente, claro que va a ver esta obra, que es
única, en la que Bernini en escultura, después de ver todo ese proceso de la iconografía, entenderán ustedes la dificultad de representar. Esta obra es una capilla protegida por el cardenal Cornaro, que él va a decorar, porque Bernini diseña, como han visto ustedes en la exposición, la arquitectura, la escultura, la pintura. Es una concepción como un escenario unitario, el barroco. Tengan en cuenta que si es un arte que está destinado a producir una impresión, a transmitir una idea, no estamos hablando en muchos casos de obras únicas, sino que en esta capilla es todo, los mármoles, los miembros de la familia Cornaro, que están aquí en los balcones, en los laterales, asistiendo a ese proceso absolutamente milagroso. Algo que Bernini hace en ese periodo, que a mí ustedes también habrán oído en las conferencias sobre Bernini, es una etapa en la que, como el Papa Inocencio X, por cierto, muy pro-español, Papa Pamphili, que fue Papa desde el año 45 al 55, como dicen ahora, no tenía muy buen feeling con Bernini, prefirió a Borromini, cosa que también me parece magistral. Y Bernini, podemos decir que tuvo un poquito más de tiempo alejado de esos grandes encargos papales, luego ya vendrá la Plaza de San Pedro, pero bueno, pues tuvo un poco más de tiempo para clientes importantes como era Cornaro y para obras como esta que le han colocado, como otras muchas de Bernini, en el mundo para la posteridad, para la admiración en la posteridad. Ahí está la iglesita de Santa María de Victoria, donde se encuentra la capilla, y ahí el tema de la transverberación. Y les voy a leer porque me parece que era como la mejor manera de explicar el tema de la transverberación, como lo hace Santa Teresa en su vida, en su libro de la vida. De hecho, cuando vas a ver la capilla en distintos idiomas, hay cuadernillos ahí para leer exactamente las palabras del ángel. Y ella escribe: vi a un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrasan. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento. Exactamente esto es lo que las palabras de la santa para expresar este abandono casi físico, como ven ustedes, de placer, por el dolor de esa flecha en el corazón. Ahí tienen ustedes los rayos de luz materializados como solo un genio, como Bernini. Bernini abre en la capilla una ventana en la parte superior que nosotros no vemos, ahí arriba, detrás hay una ventana, con lo cual entra la luz real, pero una luz que se materializa en estos rayos que caen sobre la escultura, y además en contraste con la escultura maravillosa del mármol. Fíjense el ángel bellísimo y la santa, donde ven ustedes el abandono físico, el sentido espiritual, todo unido en uno, que es como ella lo cuenta. Ella habla de lo físico, del cuerpo, y también de lo espiritual, la agitación de los plegados, la calidad de las nubes. Todo esto, iba a decir en mármol, claro, ya lo saben ustedes que es mármol, pero vean ustedes la calidad técnica absolutamente único, y luego la expresión realmente del rostro absolutamente sublime. Esta, desde luego, es dentro de ese tercer capítulo de los éxtasis la más relevante, la más importante, pero bueno, nosotros nos hemos dedicado a estos cuadritos que, como les dije al principio, pues me han servido para hablar de Santa Teresa y hablar de su iconografía. Nada más. Muchas gracias.